Buenas tardes a todos y bienvenidos al CIMSUR. Y bienvenidos también al Foro del Pensamiento Centroamericano, Ricardo Falla, jesuita, aportes al pensamiento antropológico y al movimiento social en Guatemala. Como primer punto, este 10 de octubre de 2019 tendremos las palabras del director del centro, doctor Gabriel Asensio Franco, a quien le cedo la palabra. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Comienzo agradeciéndole al doctor Ricardo Falla que nos acompañe a comentar su trabajo, una oportunidad sin duda para acercarnos a la antropología de Centroamérica y a la historia reciente de Guatemala. También agradezco particularmente a la doctora Enriqueta Lerma, investigadora del CIMSUR, por coordinar esta actividad, y a los comentaristas invitados especiales que nos acompañan: a Clara Arenas, directora ejecutiva de Avanzo Guatemala; a Sergio Valencia Fener, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; a José Luis Rocha Gómez, de la Universidad de Nicaragua; y a Karen Ponciano Castellanos, de la Universidad Rafael Landívar. Creo que vamos a tener una jornada muy rica. En los días previos, un selecto grupo de interesados en la obra de Ricardo Falla han estado discutiendo su obra aquí en esta misma sala, y pues parece que tienen agudos comentarios, sesudas preguntas, y pues no van a desaprovechar la presencia de los especialistas, los que han dedicado tiempo a la obra del doctor Falla, y por supuesto pues con su presencia aquí. Es un momento, creo que histórico para la UNAM en San Cristóbal, para Chiapas. Bienvenidos todos, muchas gracias. Y bueno, el siguiente punto es leer una pequeña reseña de cada uno de los participantes en este foro de pensamiento centroamericano, y comienzo con el padre y doctor Ricardo Falla, que nació en Ciudad de Guatemala en agosto de 1932, se graduó de bachiller en 1948 e ingresó en 1951 a la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en Innsbruck, Austria, en 1964. Estudió 2 años de college en Georgetown University, desde 1949 hasta 1951. Hizo el noviciado de la Compañía de Jesús en Santa Tecla, El Salvador, desde 1951 hasta 1953. Estudió también Humanidades Clásicas y Filosofía en la Universidad Católica de Quito, desde 1953 hasta 1958. Enseñó diversas materias en el Seminario de San Salvador, desde 1958 hasta 1961, y posteriormente estudió Teología en Innsbruck, Austria, desde 1961 hasta el 65. Inició los estudios de antropología en la Universidad de Texas, en Austin, en 1966, y obtuvo su doctorado en 1975. Entre 1971 y 1974 fue director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Desde 1974 a 1980 formó parte del Centro de Investigación y Acción Social de Centroamérica, ubicado en la zona 5 de la capital guatemalteca. A finales de 1979 salió hacia México. En 1980 se trasladó a Nicaragua y trabajó en el Centro de Investigación y Estudio de la Reforma Agraria del gobierno sandinista hasta 1982. Entre 1983 y 1992 acompañó pastoralmente a las comunidades de población en resistencia, CPR, en Ixcán, en Guatemala, en 2 periodos.
El primero desde 1983 a 1984 y el segundo desde 1987 hasta 1992. Tras su salida del Ixcán, se trasladó a Honduras, en donde realizó trabajo pastoral en Tocoa desde 1993 hasta el 94. Y fue director del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC en El Progreso. Lloró desde 1994 hasta 2001. Me van a matar los hondureños. Desde 2001 hasta la actualidad vive en Santa María Chiquimula, Totonicapán, en donde realiza trabajo pastoral y dedica tiempo a la investigación y a la escritura. Entre su extensa obra se encuentra La conversión religiosa, estudio de un movimiento de conversión religiosa rebelde a las creencias tradicionales en San Antonio y Lotenango, Quiché, 1948-1970, que fue su tesis doctoral en 1975 en la Universidad de Austin y se publicó posteriormente, creo que la primera vez en la Universidad de San Carlos de Guatemala, como libro. Luego también encontramos, el Quiché Rebelde en 1978 de la Universidad San Carlos, Masacre de la Finca San Francisco, Huehuetenango, Guatemala, en 1983, que se publicó en Copenhague. Esa muerte que nos hace vivir, estudio de la religión popular en Escuintla, 1984, publicado en Guatemala. Masacre de la Selva, Ixcán, Guatemala, 1975-1982, en la editorial universitaria en Guatemala, fue publicado en 1993. Historia de un gran amor, recuperación autobiográfica de la experiencia con las comunidades de población en resistencia, Ixcán, Guatemala, publicado también por la Universidad San Carlos de Guatemala en 1995. Juventud de una comunidad maya, Ixcán, Guatemala, también en la editorial universitaria en Guatemala. Y, por no citar todas, a Alicia, explorando la identidad de una joven maya, Ixcán, Guatemala 2005, en Avanzo, también editorial universitaria de Guatemala. Por otra parte, es de mencionar que la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, la Universidad San Carlos y la Rafael Landívar han publicado recientemente una serie de escritos inéditos en una colección de 6 volúmenes bajo el nombre de Al atardecer de la vida. Actualmente se encuentra en proceso de edición el 7º volumen y los tenemos a la venta en estos momentos fuera para quien le interese comprar alguno de los volúmenes disponibles. La colección entera también está a su disposición. Perfecto, muchas gracias por el... A precio especial. Claro, a precio especial, por cierto. Desde Guatemala hasta San Cristóbal de las Casas. Y también nos acompañarán, nos acompañan y desde mañana participando en las charlas, en la reflexión, en las exposiciones, el doctor José Luis Rocha Gómez, que lo tenemos por acá, falta su... Ahí está, ¿verdad? Ah, perfecto. Que es doctor en Sociología por la Universidad de Marburg, es investigador de la Universidad Rafael Landívar y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, en San Salvador, de El Salvador. También es investigador asociado del Brooks World Poverty Institute de la Universidad de Manchester y colaborador y miembro de los consejos editoriales de la revista Envío y del Anuario de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica. Se ha especializado en investigaciones sobre violencia, migración y coyuntura política. Fue cofundador del Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica en el año 2004. Estudió filosofía, teología y sociología. Sus más recientes libros son los siguientes: Autoconvocados y Conectados, los universitarios de la Revuelta de Abril en Nicaragua, que se publicó este año. El debate sobre la justicia maya, encuentros y desencuentros del pluralismo jurídico en la Guatemala del siglo XXI, por la Universidad San Carlos, este año también y actualmente en imprenta. Muy bien, en imprenta, mejor dicho. Sí. La desobediencia de las masas, la migración no autorizada de centroamericanos a Estados Unidos como desobediencia civil, publicado en UCA Editores el año 2017. Y finalmente, Expulsados de la globalización, políticas migratorias y deportados centroamericanos, por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en el 2010.
También nos acompañarán en este foro de pensamiento centroamericano dedicado a la obra del padre Ricardo Falla, Clara Arenas Bianchi, directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, desde 1990. En su preparación académica destaca la maestría en Antropología por la Universidad del Valle de Guatemala y la licenciatura en Economía por la Universidad Rafael Andívar. Trabajó como coordinadora de redacción y redactora de Infopress Centroamérica, así como consultora de la Secretaría Permanente del Trabajo General de Integración Económica Centroamericana, CIECA. Entre otros cargos importantes ha sido miembro de la Junta Directiva del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, miembro del Grupo Constructor del Proyecto Visión Guatemala, miembro del Grupo Análisis Histórico que preparó insumos para la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Mirna Matt. Entre algunas de sus publicaciones destaca la coedición con Charles Hale y Gustavo Palma del libro Racismo en Guatemala, abriendo el debate sobre un tema tabú, coautora ¿Dónde está el futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados, cuaderno de investigación número 8 en Avanzo, Guatemala, en 1992, obra póstuma, por cierto, de Mirna Matt, y recopilación de la publicación en el Umbral, explorando Guatemala en el inicio del siglo XXI. Desde 2012 participa en la recopilación de los escritos del antropólogo guatemalteco Ricardo Falla, de la que han sido publicados hasta octubre de 2019, como lo mencioné anteriormente, 6 volúmenes. Continúo también con Sergio Palencia Frener, licenciado en Sociología por la Universidad del Valle de Guatemala en el 2010. Obtuvo su maestría en Sociología y Teoría Crítica por el Instituto Alfonso Vélez Pliego de la Universidad Autónoma de Puebla en el 2013. Estudia la memoria de lucha durante los levantamientos revolucionarios en Guatemala y Centroamérica desde 1970 hasta el 83, con énfasis en el altiplano indígena. Ha publicado los siguientes libros: Fernando Hoyos y Chepito Ixil, Encuentro y Comunión Revolucionaria desde las Montañas de Guatemala, en el 2013. Racismo, Capital y Estado en Guatemala, Análisis de las relaciones de poder desde la teoría crítica, en la Universidad Rafael Andívar, en el 2014, y ha escrito ensayos de memoria revolucionaria para revistas de Argentina, Francia, México, Nicaragua y Guatemala. Ha sido invitado para presentar conferencias en la UNAM, en el Instituto Dr. José María Luis Mora y la Universidad del Sur de California, con títulos como Rebelión Indígena en el Altiplano Guatemalteco, 1980-1982, y Contrainsurgencia en Chimaltenango, 1978-1983. Miembro también del Comité Organizador del Congreso de Estudios Mesoamericano, evento organizado por universidades centroamericanas y mexicanas para ahondar sobre memoria y teoría crítica. Forma parte del grupo impulsor de obras de Ricardo Falla, desde donde ha escrito los prólogos para los volúmenes, para los volúmenes 3, 4 y 6. En 2018 formó parte también del equipo coordinador del monográfico sobre Ricardo Falla para la revista Utopía de la Universidad Rafael Andívar. Actualmente en estudios de doctorado por la City University de Nueva York y profesor adjunto del Baruch College en Manhattan. Finalmente, Karen Ponciano, licenciada por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad San Carlos de Guatemala en 1995, maestría en Sociología del Desarrollo por la Universidad de Roskilde, creo que se pronuncia así, ¿no? Dinamarca, en 1998, DA en Sociología de la Sorbona 1, doctorado en Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París, Francia, en 2004. Ha sido investigadora en Flaxo y Avanzo, académica investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad, y coordinadora de la Cátedra de Género y Feminismo de la Universidad de Andívar en Guatemala. Actualmente se desempeña como profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de la capital guatemalteca. Durante los años 90 trabajó temas relacionados al proceso de paz en Guatemala y El Salvador, trazando líneas comparativas sobre el papel de la sociedad civil.
En los años 2000, o en la década de los 2000, se interesó por entender la geografía del desarrollo como racionalidad política y social en Guatemala del siglo XX. Desde 2005 se ha interesado por el estudio de la relación entre organizaciones campesinas e Iglesia Católica en Guatemala durante los años 60 y 70. Así que ellos y ellas son nuestros invitados para este foro de pensamiento centroamericano, para quien pido un fuerte aplauso de bienvenida al CINTUR. Un poco largo, pero era necesario presentarlo para luego, desde el día de mañana, que nos ocupemos ya del pensamiento del doctor Falla, pues que ya entre de lleno. Como tercer punto ya, tendremos en estos momentos los comentarios sobre el resultado de esa especie de seminario interno que sostuvimos los 2 días anteriores, sobre las obras de Ricardo Falla, que ya mencionó, por cierto, el doctor Gabriel Asensio. Y le cedo la palabra entonces a la doctora Enriqueta Lerma, que es la organizadora de este foro de pensamiento centroamericano y que estuvo entonces muy atenta a la participación de cada uno en estos 2 días anteriores. Gracias. Gracias, buenas tardes. Los días 8 y 9 de octubre realizamos el seminario introductorio a la obra de Ricardo Falla, Aportes al pensamiento antropológico y al movimiento social en Guatemala. En este espacio nos congregamos investigadores y estudiantes de posgrado en antropología, del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur de la UNAM, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de estudiar parte de la obra del doctor Ricardo Falla. En acompañamiento y bajo la guía de la directora ejecutiva de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo, Clara Arenas, logramos exponer y comentar 6 textos: Quiché Rebelde, Iscán, el campesino indígena se levanta, Masacres de la selva, Esa muerte que nos hace vivir e Historia de un gran amor. Además, un artículo de Matilde González Izaz, Quiché Rebelde, una lectura desde el presente. Durante el encuentro coincidimos en que las aportaciones del doctor Falla son imprescindibles para comprender la historia reciente del pueblo guatemalteco en contexto con los acontecimientos históricos del resto de Centroamérica. Sin embargo, su obra nos resultó compleja debido a 2 cuestiones. 1. A que es necesario armar a manera de piezas de un rompecabezas las diversas versiones que suscribe, a veces sobre los mismos acontecimientos y en otras ocasiones sobre aspectos sociales, políticos y religiosos que difieren en distintas regiones y momentos. 2. A que su obra puede ser leída en 3 claves. Primero, como producto de las reflexiones de un sacerdote interesado en llevar a la práctica una pastoral de acompañamiento entre grupos de población indígena con gran vulnerabilidad, situados en un periodo de fuerte represión en Guatemala. Segundo, como resultado de un estrecho trabajo etnográfico que se interesa en documentar las condiciones de persecución, represión y exterminio de una parte de la población en el noroccidente guatemalteco. Y tercero, como activista, ya que se interesó en recoger de manera puntual testimonios verdaderamente terribles sobre el genocidio, con el compromiso de denunciar ante la opinión pública nacional e internacional los estragos de la guerra interna en su país. Con relación a lo primero, comprendemos que la obra de Falla, tan vasta, debe ser leída y vuelta a leer, dado que se compone de muchísimos documentos, cartas, informes, registros etnográficos y etnografías sistematizadas, estudios de caso, autobiografías e investigaciones especializadas en temas específicos que componen un mosaico de reflexiones que no pueden separarse de coyunturas específicas y que, sin embargo, no se desligan de un trasfondo histórico. Pero no es por eso que debe ser leída y vuelta a leer. Debe regresarse a ella varias veces porque cada texto cuenta con al menos 2 versiones. La que no se pudo publicar en su momento por garantizar la seguridad del pueblo con que estaba comprometido. La que se revisó cuando se pudo publicar, pero con partes censuradas debido a que no era el momento de decirlo todo. La que se publicó y se amplió para precisar algunos aspectos que antes no se pudieron decir. La que se nutrió porque pudieron recuperarse documentos que estaban escondidos aquí y allá.
a veces dentro del país y otras veces en otros sitios. Y por último, porque recientemente ha escrito nuevas reflexiones sobre aquellos textos, ahora vistos desde al atardecer de la vida. Con relación al segundo punto, el de las 3 claves desde las que escribe, nos sugiere, desde las 3 claves que nos escribe, nos surgieron algunas interrogantes, quizás más a mí. ¿Quién era este Falla que hablaba en cada momento? ¿El sacerdote? ¿El antropólogo? ¿El activista comprometido y convencido de que la situación se podía cambiar, pero primero se tenía que acompañar, después dejar en la memoria escrita y además denunciar? Encontramos en Falla una constante liminalidad. Su triple perspectiva permite develar su subjetividad. Subjetividad que no esconde, que enuncia orgullosamente para decir que habla desde quien él es, un ser liminal. Sacerdote, antropólogo, activista, pero que no obstante, para lograr denunciar los hechos, tiene que recurrir a la objetividad. Es decir, tratar de mostrar los hechos como realmente sucedieron. Si no fuera así, ¿dónde quedaría la verdad del pueblo, la verdad del testimonio? Falla tiene que ser sacerdote para acompañar, antropólogo para observar, escuchar, registrar y analizar, y activista comprometido para denunciar. En esto difiere la etnografía de Ricardo Falla de la que hacemos otros antropólogos. Él no debe, como Wakan, convertirse en boxeador para saber qué se siente ser boxeador, cómo se vive el ser boxeador. Él es un boxeador y desde ahí es un antropólogo, es él mismo. Estos 2 días de trabajo en el seminario nos permitieron acompañar a Falla por paisajes de la selva y las fronteras. Fronteras simbólicas, religiosas, políticas, étnicas, territoriales y de sobrevivencia. Por eso mismo fronteras de lo humano, entre la sensibilidad por la vida y entre las muertes más atroces. Por estas directrices, los textos son complejos, pero para hacer extensivo lo que Falla llama el amor por la amada, su escritura es sencilla. No logramos agotar los libros que nos propusimos, apenas logramos echarles un ojo. Tal vez lo mínimo necesario para cuestionarnos sobre los vínculos entre religión y política, entre ética y compromiso antropológico, entre lo global y lo local. Nos sentimos contentos de celebrar este foro donde podremos seguir aprendiendo del autor y dialogar de manera estrecha sobre estas y nuevas interrogantes. Esperamos que el encuentro sea enriquecedor y que despierte tantas inquietudes como nos desató en el seminario. Agradecemos a quienes nos acompañarán estos 2 días, a los ponentes que prepararon trabajos originales para esta jornada y especialmente agradecemos la presencia del Dr. Falla, quien es el motivo de esta reunión. Gracias. Muchas gracias, doctora Enriqueta Lerma, por esas palabras y por introducirnos a esos días de reflexión que tuvimos desde el martes hasta ayer. A continuación, entonces, le cederé la palabra a Clara Arenas, de Avanzo Guatemala, para que nos haga también una especie de síntesis o como resumen de lo que fue la plática. Ya me dio raro, ¿verdad? De síntesis o resumen, pero bueno, para que replique a las palabras de Enriqueta Lerma. Bueno, muchísimas gracias. Yo comienzo agradeciendo la invitación a estar acá y a participar en este seminario de los 2 días anteriores. Y yo creo que, mejor dicho, de lo que lo dijo Enriqueta es difícil. Yo creo que todos aquí estarán de acuerdo conmigo, sobre todo los que conocemos y hemos trabajado con Ricardo Falla a lo largo de los años. De manera que yo no lo puedo decir mejor que ella. Pero voy a compartir con ustedes algunas notas, algunas cuestiones, como ella me lo pidió hoy, hablando de qué me ha llamado a mí la atención de lo que en este seminario se discutió. Yo la verdad no fui una guía, como dijo Enriqueta, lo único en lo que no estoy de acuerdo con ella. Pero digamos fue interesante mantener esa comunicación permanente. Yo quiero comenzar diciendo que la dinámica del seminario me pareció sumamente interesante, muy abierta, muy fácil de manejarse y no por eso, digamos, con ideas menos importantes
importantes, interesantes y complejas, presentadas por todos aquellos que leyeron libros de Falla y trajeron un resumen y un comentario de esos libros. Lo otro que quiero yo decir así muy desde el principio es que me ha llamado la atención y digamos concuerdo con esa pregunta y esa casi fue una constante a lo largo del seminario, el constante comentario, pero desde la vivencia de investigadoras e investigadores en antropología, de decir, esa antropología que él hace o que él hizo no es la antropología que podemos hacer hoy. Y eso no lo pudimos discutir nosotros a fondo en este seminario, pero es algo que a mí me ha llamado mucho la atención porque igual en Guatemala y en el resto de Centroamérica es una cuestión que se vive constantemente, ¿verdad? ¿Qué tanto se puede hacer de antropología con una inserción mucho más larga en el campo? ¿Qué tanto tiempo tenemos para leer las notas, volverlas a leer, escribir y volver a escribir? Entonces eso a mí me marcaba mucho este comentario y me hacía ver también lo que sucede en nuestros países. Yo creo que seguramente este es un fenómeno global, pero aquí lo estamos viendo contrastado con un trabajo que está ahí a la vista de una antropología hecha de una cierta manera. Entonces creo que esa es una de las primeras cosas que yo quisiera comentar. Luego coincido con algunos de los asuntos que plantea Enriqueta. El primero, el tema de cuándo escribió eso. ¿Lo escribió antes, lo escribió después, lo escribió al mismo tiempo? ¿Cuándo escribió eso el doctor Falla, verdad? Digamos, como que necesitábamos tener una cronología, que de hecho Verónica tenía una, ¿verdad? De cuándo hizo qué. Entonces nos mostraba que era importante, para ir identificando qué trabajos se hicieron en qué momento, tener esa claridad, y esa claridad se fue construyendo a lo largo del seminario. No es algo con lo que comenzamos y a lo mejor durante el foro de mañana se va a aclarar todavía más, porque aquí está el autor. Entonces verán cuándo fue que salió, cuándo fue que entró, qué día, cuándo fue que se fue del IXCAN, cuándo regresó al IXCAN. Ese tipo de cosas eran importantes, resultaban muy importantes para el grupo, ¿verdad? Se fueron aclarando y yo estoy segura que se pueden aclarar todavía muchísimo más. El otro asunto que a mí me ha llamado la atención en términos de lo general son las preguntas sobre método que surgieron y que están allí. Yo creo que también se van a poder ir aclarando algunas de ellas y poniendo como algunos ejemplos. Bueno, este tema de objetividad, subjetividad, que estuvo presente y hubo preguntas. Aquí dice que no está hablando como sacerdote, sino como antropólogo, pero aquí dice que sí era como acompañante. Ya lo remarcaba Enriqueta, pero sí, digamos, era algo que resultaba importante aclararse, y entonces para algunos, fue mi impresión, para algunos en el seminario la duda queda, y otros, como lo ha planteado Enriqueta, así es esta persona, ¿verdad? Y es en su integralidad que estamos tratando de entenderlo. Entonces, seguro que con la participación de él y la forma en que está organizado el foro mañana, eso también va a ser algo que se va a poder ir aclarando o discutiendo con él. Hubo también algunas preguntas sobre los temas de teoría. Había alguien que decía, él dice que este no es un libro teórico, pero tiene 15 hipótesis. Entonces, ¿cómo entendemos que esto no es un libro teórico? ¿De dónde vienen estas hipótesis? ¿Cuál es la teoría? Entonces, como este es el tema de su relación con la teoría, es un tema que hemos tratado algunos de nosotros con él. Yo estoy segura que sale también en este foro de mañana, pero sí es algo que quedaba ahí planteado. Como fue un seminario que fue 2 días, pero no fueron 2 días desde las 8 de la mañana, sino fueron 2 días de 5 a 8, entonces, y eran 6 o 7 libros, no daba tiempo de profundizar en todas las cosas que se planteaban, pero estas aparecían. Luego había algunas cosas específicas que también pienso yo eran interesantes. No todas eran preguntas, algunas sí, otras no, pero una de ellas era el tema de las divisiones en las religiones, y sobre todo en el contexto de IXCAN, que varias de las lecturas fueron sobre IXCAN. ¿Qué papel jugó ese divisionismo religioso
qué corrientes religiosas se abrían mucho más a la guerrilla, cuáles eran más cerradas a la guerrilla, cómo es que debemos entender eso. Es algo que surgió en el seminario con bastante interés. Bueno, habría que decir también que los participantes en este seminario en general estudian temas de religión. Entonces, habían preguntas alrededor de los temas de religión y antropología de la religión que surgían con bastante frecuencia. También lo decía ahí Enriqueta, el tema de la liminalidad atravesó casi todos los comentarios, desde el primero, ¿verdad? Que fue la lectura de comentarios sobre Quiché Rebelde, hasta el último, que fue la lectura de Esa muerte que nos hace vivir, el tema de la liminalidad. Estuvo ahí presente, descubierto por los lectores de estos libros, qué importante es este tema, cómo ayuda para explicar cosas. Aquí vuelve a aparecer la liminalidad y en su exposición ahora Enriqueta lo ha dicho. Y entonces sí tenemos nosotros la fortuna de que Sergio Palencia nos va a hablar de ese tema en el foro de mañana. Entonces, el tema de la liminalidad está ahí desde el primer momento del seminario y va a estar en el foro trabajado también de manera, creo yo, muy interesante. Surge también, y con esto yo termino, como una cosa importante a resaltar, la importancia que Falla le pone a la mirada histórica. Entonces, estaba trabajando hoy, pero varios de los lectores y de los trabajos hacían énfasis en qué importante era que él reconstruye, por ejemplo, el volumen 3 de la colección, El campesino indígena se levanta, qué importante que él reconstruye cómo es que se genera la colonización en Ixcán para luego entender lo que pasa, o también lo que leíamos de Quiché Rebelde y lo que tiene ahí de reconstrucción histórica. En fin, este fue un tema que también fue remarcado y resultó importante para los miembros de este interesante seminario. Yo concluyo diciendo que yo más bien aprendí en estos 2 días. Me pareció muy interesante las preguntas que desde Chiapas se hacen a los trabajos de Falla y que desde Chiapas se hacen a Centroamérica, que yo creo que eso también es algo que ha quedado ahí como una puerta abierta. A mí me resultó muy interesante oír esas preguntas y me resultó también muy interesante ver a los jóvenes estudiantes diciendo: a 35 años de que este libro se escribió, yo hago las siguientes preguntas. Entonces es muy interesante como también relación intergeneracional. En fin, yo con eso termino. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Clara. Yo quiero recalcar algo que lo hizo Clara, que es un lujo y una ocasión estupenda tener al autor de los libros que nos ocupan y que nos han ocupado. Tener con nosotros al antropólogo, al sacerdote, que hemos leído y citado en múltiples ocasiones. Entonces quiero, como último punto de esta presentación, de esta jornada, darle la palabra al doctor y al padre Ricardo Falla. No sé si vamos a hablar como antropólogo. Doctor, al padre y al agitador. Factor agitador. Sí. Bueno, muchas gracias por haberlos invitado y haber tenido la iniciativa para organizar esta actividad que a mí me dejó un poco perplejo y confundido, a ver si no se habían equivocado, ¿verdad? A ver si no deberían haber traído a otra persona y no a mí. Y bueno, también yo les insisto esto, que no porque vean ustedes un montón de libros, por eso juzguen que son buenos, ¿no? Porque no es la cantidad, sino que es la calidad lo que vale, ¿verdad? Sí, yo he tenido en la vida apoyo para poder investigar y también para poder escribir, como tal vez algunos
algunas otras personas no lo tienen, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, como decían ustedes, tal vez no pueden todos hacer una antropología de este tipo, sencillamente pues porque no tienen a la disposición el tiempo, ¿no? Para mí la Compañía de Jesús ha sido bastante generosa en ese sentido, ¿verdad? Yo no sé si es por mi terquedad o si es por su generosidad, pero bueno, ya estamos en el ocaso de la vida, ya queda poco tiempo, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Entonces a mí me pareció muy bueno tanto la síntesis que ha hecho Clara como la que hizo Enriqueta, a quien yo la llamo doctora, porque ella me llama doctor, y entonces yo le digo doctora. Ahora ya no, ¿verdad? Entonces, de esta, nosotros, pues porque tenemos que trabajar en distintos ambientes, pues hacemos la diferencia de que si está trabajando como etnógrafo o si está trabajando como sacerdote o si está trabajando como político. Y yo en eso, yo aumentaría un poquito de lo que Enriqueta dijo para que quede para las próximas intervenciones, que yo no se lo puede conceptuar, creo yo, como activista, ¿verdad? Está bien, ¿no? Bueno, un sacerdote que está trabajando en la pastoral es un activista, ¿no? Pero donde estuvo y donde está dijéramos, la posible ambigüedad es en lo político, ¿verdad? Sí. Es decir, en concreto, en el trabajo que hice yo en el IXCAN, pues yo tuve una opción política. Y la opción política consistió en apoyar desde la investigación y más aún desde la fe, de la pastoral, ¿verdad? Apoyar a una revolución, ¿no? Una revolución, una guerra, pues, una cosa armada, pues. Entonces, tuvimos esa opción, no solo yo, pero esa opción estuvo presente, ¿verdad? En el librito que mencionó Sergio Palencia, de Fernando Hoyos y Chepito Ixil. Fernando Hoyos fue un compañero mío, jesuita, que se alzó y dejó el sacerdocio. Fue claro en eso, ¿no? Se alzó a la montaña y fue miembro de la dirección general del EGP. No mencionó ya más a Dios. Él estaba en lo político, ¿no? Totalmente. Y murió después, junto con Chepito Ixil, en una cañada de los Cuchumatanes de Guatemala. ¿Cuándo fue? El 13 de julio de 1982, ¿no? Cuando un grupo nuestro y yo como parte de ese grupo tomamos la opción de entrar a la montaña a apoyar a la población civil, y ya Fernando se había alzado, pero nosotros, yo por lo menos, ¿no? Porque cada uno tenía su opción. Yo por lo menos hice la opción de no integrarme
¿cómo se llama? Articuladamente, orgánicamente es lo que se dice, no integrarme orgánicamente a la organización guerrillera, ¿verdad? Hubo algún que otro cura que se mantuvo de cura habiéndose integrado a la organización guerrillera, pero era muy difícil mantener ambas identidades, ¿verdad? Porque en la práctica era podía haber contradicción en las decisiones sobre la persona por parte de la organización guerrillera y la organización religiosa, ¿verdad? Entonces, yo siempre me mantuve cooperador, nada más un cooperador cercano, pero un cooperador de la guerrilla, ¿verdad? No un miembro. Había distintas clases de miembros, porque un miembro puede ser combatiente y un miembro puede ser nada más político, ¿no? Pues yo ni combatiente, ni tampoco miembro político, ¿no? Pero la gente en la montaña pues, creía que yo era parte de la organización, así como la gente en la montaña ni se les pasaba por la mente pensar que yo fuera antropólogo. ¿Con qué se come eso, verdad? Ni se sabe la palabra esa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, pensaban que yo era un sacerdote muy cercano a la guerrilla y probablemente unido a la guerrilla. Pero sí, ese tema es un tema que está ahí presente y que creo yo que es un hilo conductor en auge o en decrecimiento de casi todos los escritos estos que tienen ustedes delante, ¿no? La opción política, ¿no? Es decir, viéndolo bien, yo no soy político, ni político bueno ni político malo, ¿no? Aunque la opción tuviera dimensiones políticas, ¿verdad? Yo soy antropólogo y soy población civil, ¿no? Civil, ¿verdad? Y eso siempre es decir, creo yo, porque ahí hay un tema que hay veces que aunque uno lo diga, a la hora de la hora, tal vez no hay suficiente objetividad, ¿verdad? Que es un tema que a todos ustedes les concierne, el tema de la objetividad. Van ustedes a Huehuetenango y hablan ahí con los líderes del gobierno ancestral, ¿verdad? ¿Qué imparcialidad mantienen ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde son imparciales y hasta dónde tienen una gran simpatía, pero hasta dónde son objetivos, ¿verdad? ¿Sí? Es muy importante. A la larga creo yo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es a propósito de lo que tú decías, ¿no? Como un excurso o sobreabundar sobre el tema que decías tú de activista y denuncia, ¿verdad? Pero es que no solo era denuncia, sino que era también apoyo indirecto a la guerra. Pero no la guerra. Apoyo indirecto a la guerra. Muy fuerte, es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte eso, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, todo un caudal de ideas para las cuales creo yo que las opiniones de ustedes pueden ser muy útiles, incluso para mí, para aclararme en los 2 o 3 años de vida que me quedan, ¿no? Sí, porque uno no sabe, ¿no? A ver,
los juicios que tiene uno ahora sobre lo que hizo, a ver si éticamente, bueno, obramos, porque no fui yo solo, ¿verdad? Éticamente obramos correctamente o no. A ver si subjetivamente obramos correctamente, pero objetivamente no. Porque fue una guerra que se perdió. Una guerra que se perdió. Y entonces este es un tema que afecta hoy. Pues aquí está José Luis, que se está partiendo el alma y está en peligro por todo lo que escribe de el caso de Nicaragua, donde había un desencanto de lo que era el sandinismo por el cual nosotros luchamos y con el cual incluso trabajamos, ¿no? Entonces ahí hay algo muy, creo yo que es importante el discutir para hoy, ¿verdad? Y para no frustrarse después, a sabiendas que uno siempre se equivoca, no somos la divina providencia, como dijeron, no sabemos todo, somos falibles, entonces somos, ¿sí? Pero no por equivocarse va a dejar de uno hacer, porque ¿qué es lo que decía el Fausto, no? Goethe, le dice del Fausto, dice Mefistófeles, el diablo, Mefistófeles, estoy hablando de, no quiere decir que yo crea en el diablo, ¿no? Pero lo que dice Fausto, que dice Mefistófeles le dice a Fausto, el día que tú me digas estoy satisfecho con el momento, entonces quedas tú condenado, ¿no? Sí. No podemos estar satisfechos completamente de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ojalá que no se hayan engañado al traerme a mí aquí. Y les agradezco mucho, porque esto también es un apoyo para la motivación de la investigación, ¿no? Cuesta, y uno duda, ¿y esto que estoy haciendo, a quién le interesa? ¿O a ustedes no les ha pasado eso, no? Y esto que estoy investigando y escribiendo, y esta minucia, estoy buscando una cita, buscando bibliografía, una cita, cuando en el mercado se están matando por la vida, y yo buscando una cita, ¿verdad? ¿Estoy loco? ¿Esto que estoy haciendo vale la pena o no vale la pena? Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al padre Ricardo Falla. Vamos a concluir esta primera jornada, que es más como de presentación y para escuchar también al padre Falla y para hacerles una invitación. Y es que el día de mañana, a las 10 de la mañana en punto, arrancaremos entonces con las presentaciones de los investigadores, que valga la redundancia, presenté. La primera será el qué y el para qué de la antropología de Ricardo Falla, que estará a cargo de Clara Arenas, directora de Avanzo. Y en cada una de las intervenciones luego vendrá la réplica del padre Ricardo Falla, así que esto será muy interesante por el diálogo que se entablará en cada una de las exposiciones, de las ponencias. Luego a las 11 de la mañana, vida contemplativa, vida activa y vida material en el investigador sacerdote Ricardo Falla, a cargo de José Luis Rocha, que será como una especie de entrevista que le realizará al padre Ricardo Falla y que nos permitirá entonces profundizar no solamente en la obra, sino que en esas preguntas que nos hemos lanzado en este seminario interno sobre entradas, salidas a Guatemala, sobre las comunidades de resistencia y todas estas cuestiones que afloraron en los días anteriores.
A las 12:20 comenzaremos entonces la ponencia El límite de lo increíble, en torno a la categoría oscura, que han colocado, de liminalidad en la obra de Ricardo Falla, a cargo de Sergio Palencia. Ese será antes del receso justo que tendremos, y cuando regresemos de los sagrados alimentos, ya a las 16 horas, tendremos entonces, buscando los resortes de la organización campesina, los trabajos etnográficos de Ricardo Falla en la costa sur, Franja Transversal del Norte y San Marcos, a cargo de Karen Ponciano. Y cerraremos entonces con unos comentarios generales y donación de libros a cargo de José Luis Rocha a la Biblioteca del CIMSUR, que mencionaremos también cuáles han sido los libros que amablemente nos trajo para la Biblioteca del CIMSUR, y para que haya fuentes secundarias para la investigación acá sobre los temas que hemos abordado o que abordaremos en este foro de pensamiento centroamericano. Así que bueno, la invitación está hecha para mañana, los esperamos a las 10 en punto, pasen feliz tarde y muchas gracias por asistir a esta inauguración. Gracias. Y les recordamos que los libros están ahí disponibles para quien quiera comprar. Gracias. Pero como si tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, son 4 horas y son 3 presentaciones. Es que es así, mira. A las 10, o sea, son 35 minutos y luego como 20 minutos de réplica y otros comentarios. O sea, es 1 hora cada ponencia. De 10 a 11, de 11 a 12, nos vamos a receso. 12:20 a 1, eso es 1 hora por cada uno. Ah, bueno, pero como yo voy a estar hablando con Falla, o sea, eso se incorpora. Se incorpora, ajá, entonces sí, es que hay una que hora, acuerdo, digamos. esa era la idea. Hay que aprovechar y dar un espacio para aprovechar. Esa es la propuesta. No sé qué te parece. Sí, está bien. O sea, que no abramos la cosa es, no, la cosa era que fuera que lo alargaran un poco porque el principio no nos da tiempo, porque es un híbrido, ¿verdad? Entre presentación, o sea, yo tengo que dar a las 7 de la mañana el pago, yo tengo para que no sea la crítica de la sí, porque va a haber el pago, van a haber pues varias preguntas, la carátula, para que se un poco de
Mira, ¿hasta qué podemos hacer? O sea, lo que tiene la señora es espacio para no. Gracias, Clara. ¿Te quedaste entonces? Bueno, salí a caminar antes con Karen. Pero ahí nomás. Sí.